Así que está bien que haya dicho que iba a comparecer usted para hablar de impuestos, pero está muy mal que no haya hablado de impuestos. Así que, en el tiempo que me queda, trataré de hablar del saqueo que ustedes practican y de la ruina que provocan a nuestro pueblo. Mire, hasta mediados del año 2014 el señor Rajoy había subido 45 veces los impuestos. Usted los ha subido 62 veces. Desde el año 2011, 107 subidas fiscales en España, cuando los servicios públicos son cada vez peores. Desde que Sánchez se unió al golpe de separatistas y demás golpistas, realmente España es el país de Europa que más ha subido la presión fiscal. Y no son impuestos para las carreteras, las escuelas y los hospitales, cada vez en peor estado, señor Sánchez, no. Es un atraco para mantener el poder de este Gobierno que empobrece cada día a los españoles. Porque mientras los contribuyentes rompen la hucha para llenar la de Sánchez, los precios de la compra no dejan de subir. Y estaría bien oír en esta Cámara lo que han subido los precios desde que usted llegó, de los alimentos básicos. El del aceite, un 171% desde el año 20, el del azúcar, un 58%, en la leche, un 48%. Y luego vienen ustedes con las migajas de subidas de salarios y de pensiones, cuando lo que han provocado desde su Gobierno es una pérdida brutal del poder adquisitivo de los españoles y de las familias. Y como les parece poco, a todos esos alimentos de primera necesidad les suben el IVA este mismo mes. Ya se lo habían subido a la luz. También a los coches les han declarado la guerra y la vivienda en máximos históricos, y dejando fuera a toda esa generación de jóvenes españoles que se van mientras aquí traen ustedes a sus niños y que ven cómo los de fuera se ponen por delante en la escasa vivienda pública y protegida que hay en España. En definitiva, Sánchez le quita cada vez más dinero a los españoles, a quienes cada vez les cuesta mucho más llenar la nevera, mientras que ven que tienen que pagar la invasión islamista y la corrupción de Sánchez. Porque no nos olvidamos de que con ese dinero que les quita a los españoles se paga a las universidades públicas, se paga a la Universidad Complutense, y que la señora Begoña Gómez se apropió de un activo de esa universidad, como nosotros hemos denunciado en los tribunales. Por cierto, acabo de leer hace un momento que el señor Sánchez se reunió con el rector y el vicepresidente del Instituto de Empresa antes de que el centro fichara a la señora Gómez. Y usted no ha contestado en esta Cámara una pregunta que le he hecho en sesión de control y que le he hecho desde esta tribuna. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Atrévase a contestarlo aquí. Lo grave es que con ese dinero que quita a los españoles se pagan las diputaciones, y se paga la Diputación de Badajoz para que le pague el sueldo al hermanísimo del señor Sánchez, que vive en Portugal y que no acude a su trabajo, y eso también lo hemos llevado a los tribunales. Con esos millones que quita a los españoles también se paga la trama del caso Koldo, dirigida por quien era la mano derecha del señor Sánchez, como hemos denunciado en los tribunales. Y esa es la realidad de la inmigración, o sea, de la invasión islamista, y esta es la realidad de la ruina y del robo, o sea, de sus impuestos. Y eso es de lo que veníamos a hablar hoy aquí. Señorías, Vox seguirá representando a los españoles que no se resignan ni a lo uno ni a lo otro, ni a la invasión islamista, ni a la ruina y el robo. Seguiremos exigiendo a los ayuntamientos que den la voz a los ciudadanos para preguntarles si están a favor o en contra de la instalación de centros de menas y de acogidas de inmigrantes ilegales. ¿Por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren que se pregunte a los ciudadanos? ¿Por qué no apoyan nuestra medida para defender nuestras leyes y nuestras fronteras de utilizar el dinero público para pagar el billete de vuelta a todas esas personas que han venido engañadas, o para pagarles el billete a la plaza central de Bruselas, donde están las oligarquías que precisamente les llaman y a las que ustedes obedecen? Que quien entra ilegalmente en España nunca podrá regularizar su situación, porque esa es la única manera de acabar con el negocio de las mafias, y esa es la única manera de salvar vidas. Y nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de las deportaciones masivas, cuando la inmigración es masiva, empezando por los delincuentes que se pasean por las calles, porque hay ilegales con decenas o centenares de antecedentes que siguen asaltando a mujeres y ancianos ante su pasividad y ante su complicidad. Y, por supuesto, seguiremos exigiendo una profunda reforma fiscal, dirigida sobre todo a detener el expolio que sufren las clases medias, los trabajadores y los autónomos. Esos españoles que por trabajar pagan impuestos, por donar pagan impuestos, por comprar, aunque sean artículos de primera necesidad, pagan impuestos, que por calentarse o por encender la luz pagan impuestos, y que hasta por morirse, si al final les ha quedado algo para sus herederos, pagan impuestos. Hay que bajarlos, y los que no hay que bajarlos es porque hay que eliminarlos, todos esos impuestos. Y se puede hacer. Otros países que no habían llegado al nivel de atraco fiscal de España lo han conseguido y lo han hecho poco a poco.
Y a todo esto es a lo que se opone la izquierda islamista y corrupta que el señor Sánchez representa. Termino, presidenta. Por desgracia, a nada de eso se atreve tampoco el partido del señor Feijóo, que acaba llegando a acuerdos con ustedes en Bruselas, en Madrid y en las regiones en materia de inmigración, que dieron lugar, entre otras cosas, a la ruptura de los pactos de gobierno, porque no íbamos a ser cómplices del reparto, de la inseguridad y de la ruina del que ustedes se han convertido en culpables. Muchas gracias.